El país que recibe a la crisis del 2002, ¿en qué condiciones estaba? Bueno, el 2002 supuso un país, digamos, desde el punto de vista productivo bastante golpeado, bastante golpeado. Recordar que el país sufrió caída de su PBI en los años 99, 2000, 2001 y 2002. En particular en 2002, el Producto Bruto Interno cayó cerca de un 10%. O sea, fue un país muy golpeado, con niveles de desempleo que en algún momento de la crisis llegaron a bordear una cifra cercana al 20%. Obviamente que con sectores con una pérdida de ingreso muy fuerte, con un muy alto grado de informalidad en el empleo. Un país financieramente muy complicado también. Cuando digo financieramente me refiero a que el país tenía un grado de endeudamiento público muy alto, y no solamente en términos del PBI. O sea, ustedes saben que la importancia de la deuda se mide no en términos absolutos sino relativos. O sea, importa mi deuda en función de cuál es mi ingreso. Bueno, en este caso se toma ingreso como el PBI, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Además de eso, los vencimientos de la deuda estaban muy concentrados, ¿sí? Es decir, apenas asume el gobierno frente al 2005, ese mismo año había vencimientos importantes. No es lo mismo de ver $100.000, pero los tengo prorrateados a través del tiempo, que los 100.000 me vencen la semana que viene, todos juntos. Bueno, una situación semejante era la que vivía el Uruguay. Y tenía otro problema adicional, que era que la deuda estaba muy fuertemente nominada en dólares. Y Uruguay, el Estado uruguayo recauda pesos, porque la gente paga impuestos en pesos. Entonces todo eso configura un panorama complicado. Repasando, en lo productivo, bueno, un país muy golpeado en su estructura productiva, producto de lo que había sido la crisis del 2002. O sea, en lo económico, un país que venía recién saliendo de un periodo largo de recesión y de crisis. Y en lo financiero, muy endeudado, ¿no? Bueno, y niveles de empleo altos. Niveles de pobreza e indigencia, bueno, niveles de pobreza estaban en el orden del 30%, 30 y poco por ciento. ¿Tá? Niveles de indigencia, ahí la cifra ya es un poco más de memoria que te lo digo, quizás andábamos en el, no sé, 3% capaz de indigencia. ¿Cuánto es el protagonismo que se le puede dar a Brasil con respecto a esta crisis? Y mucho, es importante, porque Brasil, cuando el 13 de enero de 1999 devalúa su moneda, ese fue un poco el principio del fin. Es decir, ¿qué ocurrió? Brasil devalúa. En aquel momento, el Mercosur pesaba, desde el punto de vista de las exportaciones uruguayas, algo así como el 50 y pico por ciento, 55% más o menos. Y Brasil pesaba, era el principal mercado, el principal cliente. Al Brasil devaluar, obviamente Uruguay pierde su principal mercado. ¿Y por qué lo pierde? Lo pierde porque Brasil es diferente que Uruguay. Cuando Brasil devalúa, ese mayor valor del dólar no necesariamente se traslada a precios, cosa que sí en cambio ocurre en Uruguay. El equipo económico de entonces, tanto liderado por el ministro Mosca en el último año de gobierno de Sanguinetti, como Bención en los primeros 2 años de gobierno de Jorge Valle, no modificaron el sistema de cambio en Uruguay, mantuvieron el sistema de tipo de cambio fijo. Y eso trajo como consecuencia que Uruguay quedó caro respecto a Brasil. Entonces se pierde el principal mercado, ¿sí? Porque China vendría después. China surge como un mercado importante por Uruguay allá por el 2003. Pero hasta el 2002 era Brasil. Y esos años previos al 2002 era también el Brasil el más importante mercado, que se había perdido consecuencia de la devaluación. Ahí creo que hubo una falta de respuesta de política económica que agravó un problema que nos vino de Brasil, que fue su devaluación. ¿Cómo golpea la puerta de cada casa la crisis del 2002? Y bueno, por ejemplo, a la puerta de cada casa, y te diría que a nivel de desempleo se sintió el desempleo en el momento más grave de la crisis, anduvo en el 20%. Además de que hubo salarios que se deprimieron fuertemente. O sea que si en el mejor de los casos conservabas el empleo, tu salario había disminuido. Y en el peor de los casos, había directamente perdido el empleo. Deslizaste sutilmente una crítica en lo que tiene que ver con la falta de respuesta en los encargados de esta situación, o por lo menos los responsables de pegar el timonazo bastante a tiempo dentro de lo posible.
cuánta es la responsabilidad? Convengamos que Uruguay, como país, digamos, pequeño y abierto, o sea, cualquier crisis, así como cualquier bonanza externa, lo impacta para mal, en el caso de una crisis, para bien, en el caso de una bonanza. Pero así todo, siempre hay espacio, siempre hay margen para la política económica para mitigar las crisis o para potenciar las bonanzas. Entonces yo creo que el punto de vista de la conducción de la política macroeconómica, sobre todo en aquel entonces, hubo errores. El principal creo que fue el no darse cuenta que en realidad que Brasil, al devaluar, los precios no necesariamente iban a subir y por tanto Uruguay quedaba caro frente a Brasil y por tanto perdía su principal mercado. Hubo aparte otros errores de política que fueron más bien en el plano financiero, que tiene que ver con cómo nos pega toda la crisis en Argentina en lo financiero que se traslada a Uruguay. Ahí tiene que ver con un esquema del sistema bancario uruguayo aquel entonces muy dependiente, muy jugado a Argentina. ¿Sí? O sea, Uruguay en aquel momento era algo así como el refugio de la plata, a veces non santa argentina. El tema del secreto bancario y más, todo eso, bueno, entonces, ¿qué pasa? Esos capitales están en Uruguay, en algún sentido, disparando, entre comillas, del fisco argentino. Pero ¿qué pasa? Cuando el corralito de Argentina, el tenedor de ahorros en Uruguay lo vino a buscar acá. ¿Sí? Al no poder acceder a su plata en Argentina, lo vino a buscar acá. Y eso provocó también ¿qué pasa? Provocó dificultades en el sistema financiero porque no había porque hubo un flujo de retiros que bueno, que en algún momento puso en cuestión la liquidez de los bancos, ¿no? Eso llevó a que acá hubiera también un corralito en la Banca República y algunos bancos que después tuvieron que ser rescatados. Los bancos, sí. tema puntual y tema de tapete en los diarios. ¿Cuánto es el beneficio? ¿Cuál es su rol? ¿Fueron factor de presión? Digo que fueron factor de propagación de la crisis. No te olvides que cuando los bancos no prestan plata, eso complica el flujo productivo. Si no hay plata que te presten los bancos, no hay sobregiro, no hay crédito, eso tranca la economía. Y bueno, y eso fue un poco lo que sucedió. ¿Sí? Si la crisis financiera... los bancos, digamos, capaz que su peso, desde el punto de vista del porcentaje de participación que tiene el PBI, capaz que no es tanto, pero es fundamental desde el punto de vista de la circulación de dinero en la economía. Cuando los bancos se tranca todo, la plaza se tranca, se frena porque tercero, no hay crédito, no hay sobregiro, no hay confianza, entonces eso frena muchísimo. Sí, y eso fue lo que pasó. Sí. El banco, digamos, lo financiero fue un factor de propagación de la crisis. No fue el detonante de la crisis, pero la acentuó. ¿Cómo sale el país y qué figuras resaltan en la salida de esta crisis? Yo diría que un primer aspecto de la salida fue, bueno, cuando pudimos, digamos, en la emergencia, ¿no? Cuando ante la inminencia de una corrida bancaria masiva, ¿sí? Para enfrentar la corrida, Estados Unidos, Bush mediante, nos presta 1.500 millones de dólares y eso, ahí se paró, digamos, lo que era el cataclismo que podría haber sido, bueno, los depósitos, digamos, no digo que se extinguirán porque hubieran sufrido un fuerte retiro, ¿no? Ese fue el evento famoso del avión con los billetes, papel, ¿no? Seguro, con seguro. 1.500 millones de dólares. Ese fue el señal de confianza, decir, bueno, nos respaldan, hay plata, entonces la gente no tiene necesidad de ir a retirar su plata porque plata hay. Y eso después llevó a que Uruguay pudiera, bueno, recomponer su situación financiera, pudiera renegociar su deuda. Hubo un canje voluntario en 2003. ¿Esto qué significaba? Significaba que yo, por ejemplo, si era acreedor Estado uruguayo, bueno, voluntariamente podía decir, está bien Uruguay, yo no te pido que me amortices lo que yo tengo, te lo cambio por un papel a un vencimiento más largo. ¿Sí? O sea, tú me debes a mí 100 y vence mañana, bueno, que yo te lo cambio y me seguís debiendo 100, pero el vencimiento va a ser, no sé, en 10 años. ¿Está? Eso pasó y eso le dio aire también a la economía uruguaya, porque si no, en caso de no poder cumplir financieramente, Uruguay podía haber caído en default, ¿verdad? Eso no cayó en default, por lo tanto mantuvo Uruguay una buena reputación en el mercado internacional, lo que le valió poder colocar deuda, apenas las condiciones estuvieron más o menos dadas para eso, y colocar deuda a un interés no tan caro como hubiera sido si hubiera caído en default. Más como ciudadano que vivió ese momento, Sí.
que como economista, ¿qué hace que la gente decida cambiar a tal punto el comando del país, el gobierno? ¿Tiene que ver la crisis del 2002? Sí, por supuesto, tuvo que ver porque, digamos, no te olvides que en ese momento, es decir, hubo un desempleo muy alto, hubo una migración también fuerte, es decir, pero más importante que todo, en ese momento, digamos, se puso en cuestión la viabilidad del país como tal. O sea, la gente se cuestionaba si Uruguay era viable como tal, como país, como sociedad. Eso pegó muy fuerte. Y eso a lo mejor es difícil cuantificarlo en números, pero sí desde el punto de vista de perspectiva del proyecto de país es muy fuerte que la gente sienta que acá no tiene destino. Eso en parte se recompuso con los años y Uruguay pasó a ser, bueno, un destino. Uruguay pasó a tener un cierto destino en lo personal, en lo empresarial, en lo laboral, en lo familiar. Y eso creo que es un signo importante, digamos, de revitalización de la sociedad. ¿Qué debería saber yo, que tenía 6 años en aquel momento, de la crisis del 2002 más allá de lo que tiene que ver con los datos económicos? ¿Cómo impactó? ¿Qué estoy viviendo yo de la crisis del 2002? ¿Hay secuelas? Secuelas hoy, claro. El problema es que Uruguay después tiene una recuperación muy fuerte, incluso mucho más fuerte de lo que se pronosticó. En su momento se proyectaba que Uruguay, para que volviera a tener el nivel de Producto Bruto Interno que tenía previo a la crisis, iba a pasar, no me acuerdo cuántos años, pero unos cuantos años. En aquel momento se hablaba de muchos años. Y en realidad Uruguay se recompuso en poco tiempo. O sea, yo ahora de memoria no tengo las cifras, pero creo que Uruguay allá por el 2007, 2008, Uruguay ya estaba en los niveles de Producto Bruto previo al inicio de la crisis. O sea, Uruguay, yo reciente te ya mencioné que Uruguay, su PBI cae 99, 2000, 2001, entonces quiere decir que el último año de crecimiento fue 98. Bueno, Uruguay 2007, 2008 retoma el mismo nivel de Producto Bruto Interno que tenía antes de la crisis. Cuando en el peor de la crisis se suponía que la economía demoraría por lo menos 10 años en recuperarse. ¿Está? Entonces, ¿qué quedó? Yo diría que hoy quedó muy poco. Mejor dicho, en ciencia quedaron muchas. Personas marcadas, ¿no? El que calcula cuánto ahorro, en qué ahorro, Sí, pensando todo, en eso. No, sobre todo, por ejemplo, bueno, te comentaba recién que el sistema financiero sufrió mucho en la crisis de 2002. El sistema financiero cambió drásticamente en varios aspectos. Para empezar, por ejemplo, hoy se es mucho más cuidadoso en la moneda que me endeudo. Si yo gano en pesos, me endeudo en pesos. Pero no es solo una decisión mía. También el banco no me permite endeudarme en dólares si yo gano en pesos. ¿Tá? O tengo que acreditar muy buenos ingresos en pesos para poderme endeudar en dólares y un monto no muy importante. Después, todo el manejo, digamos, todo lo que es el sistema de regulación bancaria, ¿no? De manejo financiero, de control del Banco Central respecto a los bancos comerciales, de cómo prestan, en qué condiciones prestan y demás, y su exposición al riesgo, eso cambió mucho también, cambió mucho. Hoy, digamos, desde el punto de vista financiero, el país, digamos, está en una situación de solvencia, digamos, de los bancos, que no tiene nada que ver con la situación que estamos en 2002, no tiene nada que ver. En parte este cambio de posición tiene que ver con que hoy no estamos tan expuestos al llamado riesgo argentino como estábamos en aquel entonces. Antes teníamos mucho depositante extranjero, por tanto estamos expuestos a retiros, digamos, por razones exógenas a nosotros, como pasó en el 2002, ¿no? O sea, en la crisis argentina, la gente viene con la plata acá. El banco pierde depósitos, así, no por razones domésticas, sino por razones externas. Así que, digamos, en lo financiero creo que se aprendió mucho y cambió mucho, tanto en comportamiento de los agentes como en reglas de juego que el propio sistema instauró a partir de esa época. Después también, bueno, lo que hizo crisis en 2002 fue todo el sistema llamámosle la matriz de bienestar social de Uruguay también hizo crisis, porque hubo una pobreza muy importante, ¿no? Si yo te digo que prácticamente 1 de cada 3 uruguayos era pobre en 2002, significa que, bueno, el grado de la red social, la red de protección, bueno, hizo agua, ¿no? Evidentemente eso tampoco se previó.
Después lo que no se previó tanto, no se corrigió tanto, es que Uruguay sigue siendo un país donde, digamos, la política fiscal no es todo lo prudente que podría ser. O sea, a veces se gasta, a veces no, o sea, se gasta a veces más de lo que aumenta tus ingresos. Eso lo hacen las personas a veces, pero sobre todo lo hacen los estados. Y el Estado uruguayo hace eso. Se puede decir, bueno, lo que pasa es que hay una deuda social muy importante, y eso es cierto. Pero de todas formas, Uruguay, el gasto público, a veces, en los últimos años de todo, no lo ha cuidado, como debiera haberlo cuidado. Y eso, en el 2002, el factor fiscal también fue otro frente de agudización de la crisis. Trabajo final entonces de Historia Contemporánea. Le agradecemos a Juan Pablo Melonio, licenciado en Economía.